La iglesia somos tú y yo. Saludos, amada iglesia. Bienvenidos a nuestro tiempo, reunión familiar, Iglesia Cristiana Confraternidad La Floresta. Es un honor tenerles con nosotros, a todos los amigos y amigas que están por fuera del país y acá en la parte regional. Bienvenidos. Hoy continuamos abordando un tema muy sensible para vivir estos tiempos tan complicados, tiempos tan escatológicos de tiempos finales. Y el tema es la oración, la intercesión, el clamor, el gemido y la comunión que debemos de tener con nuestra Divina Trinidad. Hoy vamos a hablar sobre los gemidos indecibles en tiempos finales y permitamos que sea Job quien nos aborde e introduzca el tema. Y Job sí supo que era sufrir, sí supo que era opresión, sí supo que era prueba, sí supo que era una pandemia, perder sus seres queridos, perder lo material. Y mire lo que afirma él allí en Job 3:23 al 26. Porque se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado, pues antes que mi pan viene mi suspiro y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado, no obstante me vino turbación. Aquí está Job describiendo problemas, dificultades, dolor, una situación muy extremadamente complicada. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque ella es cortante como espada de doble filo. Síguenos hablando, síguenos mostrando, Señor, la necesidad de orar en estos tiempos, de buscar tu rostro, de clamar, de caer de rodillas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero contarles que el término gemir en los originales bíblicos, por ejemplo en hebreo, es la palabra shagá. Shagá es la palabra para gemir y significa murmullo o gemido, clamor, gemido, rugido, caer de rodillas, susurrar, suspirar profundamente, llorar desde la boca del estómago. Y en el original griego la palabra es stenazó y significa gemir por un sentimiento interno, inesperado de dolor. Se traduce gemir, gemidos, gemimos. Muy importante este concepto. Parece ser que hemos sido creados y diseñados para que en nuestra oración haya un gemido profundo para buscar de Dios, para reconocer que como creación dependemos del Creador. Y quiero invitar a todos los que nos escuchan a través de esta señal a que tengamos como parte de nuestras disciplinas espirituales, físicas y materiales la oración a través del gemido. Vamos a hablar en esta oportunidad de 3 gemidos en la Biblia y Pablo es quien los describe ahí en Romanos capítulo 8, 19 en adelante. El gemido de la naturaleza, el gemido de la iglesia y el gemido del Espíritu Santo. Imagínese usted. Vamos a ver el primero de ellos. Está en Romanos 8, 19, 22 y nos dice así el texto sagrado. Porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, es decir, Adán y Eva. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la que fue inducida con el pecado original de Adán y Eva, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una. Toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Sabía usted eso? Que la creación, el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, gime porque el Señor la redima, el Señor la purifique, el Señor la rescate de la atadura del pecado en el que estamos viviendo. Y no es sino analizar y escuchar las noticias y observar cómo la naturaleza sufre, se desquicia, se desordena,
Cuando estábamos dizque en verano, lluvia. Y cuando estamos en invierno, sol. Ya no hay manera de calcular las vacaciones, ya no hay manera de uno decir, en tal fecha nos vamos porque está haciendo veranito. No, nos dimos el lujo como seres humanos de destruir el ciclo perfecto en el que Dios había creado el agua, las nubes, el agua potable, la naturaleza en toda su sinergia de bioseguridad, de vivencia, de todo lo que sucede con la naturaleza. El pecado de Adán y Eva esclavizaron a la corrupción la tierra y todo lo que en ella hay y la habita, produciendo un desorden global mundial. Todo lo que habita la tierra está viviendo en medio de un desorden mundial global. No hay que entrar en muchos detalles. Vea las noticias. Los ríos saliéndose de su cauce. En estos días veíamos unas noticias de cómo unos ríos se llevaban casas, se llevaban autopistas, carros, de todo. Y uno decía, ¿eso es dónde? ¿Eso será aquí en Colombia? ¿Eso es normal en Latinoamérica, etcétera? No, Alemania, países desarrollados, superdesarrollados, Europa, inundaciones. En estos días normalmente la época de ciclones, la época de huracanes en esta parte de la tierra, normalmente en octubre, noviembre. Pues en lo que va de este mes de agosto, que no van 15, 20 días, han aparecido 3 huracanes en el Atlántico. En agosto, 3 huracanes que ya han hecho daño en Haití, ya han hecho daño en Cuba, ya han hecho daño en México, ya han hecho daño en Estados Unidos. Por Dios, eso es muy rápido y si van a haber huracanes hasta finales de noviembre, los problemas y las dificultades que vienen son muchas. Y así sucesivamente, la tierra está sufriendo, la tierra está diciendo, Señor Creador, libérame. Sácame de este problema en el que estoy metido con tanta basura que producimos, con tantos problemas, contaminación que producimos y todo lo que el ser humano ha hecho. Cuando Dios llame a sus hijos a gloriosa salvación eterna, también toda la creación desde Edén será libre a la presencia gloriosa de Dios. Así como dice el texto, cielo nuevo y tierra nueva. Ese es un principio impresionante. Todo será vuelto otra vez de cero, como cuando cae un incendio en un bosque, arrasa con todo lo que hay, pero al tiempo vuelve y reverdece, vuelve y florece. Así va a pasar con la tierra. La creación, según el apóstol Pablo, gime con dolores de parto por el trato que los seres humanos le hemos dado, destruyéndola y no dejándola descansar. Creando todo para destrucción y agonía. Antes de pasar al tercer gemido, cuando leo ese concepto, no dejándola descansar, nunca se me olvida pensar que uno de los principios del Antiguo Testamento que ni siquiera Israel lo guardó fue el jubileo, fue la jubilación cada 50 años, ¿sí? Ese jubileo que Dios le pedía a Israel y les dijo, cada 50 años déjenme descansar la tierra, déjenla descansar, no siembren nada, que yo en el año 49 les voy a dar el doble para que no pasen necesidades. Eso sí, en ese año 50 de jubilar, lo que usted haya vendido, lo reclama, y lo que haya comprado, lo devuelve. Buscando Dios que no hubieran más ricos volviéndose en ricos y más pobres volviéndose en pobres, sino que cada 50 años, cada generación comenzara lo más equitativa posible para que hubiera paz, para que hubiera tranquilidad. Hombre, eso es un principio social muy importante y ningún país lo guardó, ni siquiera Israel. No dejamos descansar la tierra, ahí la tenemos gimiendo, sufriendo, llorando, intercediendo al Creador para que venga y la libere. El coronavirus que estamos viviendo es un ejemplo de esos dolores de parto, ¿sí? Con todas sus consecuencias humanas. Primer gemido, la tierra está llorando, clamando y gimiendo por su redención. Segundo gemido. Y en el segundo gemido, ahí en Romanos 8, 23 al 25, gime la iglesia. Mire lo que dice el texto.
Y no solo la tierra gime, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu en nosotros, también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos, y eso se llama fe elpis, fe de esperanza. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El cristiano que verdaderamente tiene las promesas del Espíritu Santo debe gemir en nuestro interior orando, intercediendo y clamando, esperando la redención de nuestro cuerpo. Con el tema de la llenura del Espíritu Santo, con el tema de de ser un hombre, una mujer espiritual, se han entretejido muchas cosas, muchas fábulas, muchas caricaturas, y se cree que estar lleno del Espíritu Santo de pronto es hablar en lenguas, cuando no es así. Estar lleno del Espíritu Santo es tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza en el corazón. Y otra de las cosas que acaba de afirmar Pablo en lo que leemos es que esa primicia, esas arras de que el Espíritu Santo están en nosotros, debiera de producir en nosotros gemidos de oración, murmullos de oración, llanto, clamor, susurros de oración. Pero hay gente que dice que está llena del Espíritu Santo y no tiene disciplinas de gemir, disciplinas de orar para nada. Eso va en contraposición a una afirmación que hay que respaldar con hechos. El gemido, como decíamos al comienzo, el gemido es ese llanto que sale desde la boca del estómago, como cuando uno no sabe si llorar, si respirar o qué hacer. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste en oración gemidos, susurros, llanto, que caíste de rodilla y tus lágrimas quedaron allí en las baldosas? ¿Cuándo fue? Una iglesia seria, una iglesia madura, una iglesia que está esperando a su Salvador, debe de gemir como una novia que llora, clama y reclama a su novio. Porque en la fe que esperamos, lo que no se ve, fuimos salvos por la fe doctrinal que argumentamos toda nuestra redención y esperanza de fe eterna en Cristo Jesús, que sí se ve, confiando en una fe firme y estable, emuná. Hombre, llenémonos de esperanza. Esa fe y esa oración y ese gemido de la iglesia por aquellas cosas que no vemos. Hombre, ¿qué no vemos? El cielo. El tercer cielo del trono de Dios no lo vemos. La nueva Jerusalén no la vemos. Las moradas que el Señor está terminando de hacer, la mampostería blanca, que es lo último que falta para nuestras moradas eternas, no las vemos. Pero clamamos, lloramos y gemimos por ellas, para que Dios nos dé firmeza y poder seguir adelante y no bajar la guardia y escuchar cómo la trompeta suena, Cristo arrebata a la iglesia y recibimos toda esa esperanza por la que hemos gemido. ¿Cuánto está gimiendo la iglesia? Es interesante que una de las características de esta pandemia, una de las características de estos virus de últimos tiempos, hicieron que la gente dejara de ser social, hicieron que la gente no frecuentara ya las iglesias, los templos, y cuando los volvimos a abrir, aparecieron un puñadito, apareció un remanente pequeño de personas. Casi que las iglesias no hemos podido arrancar en forma los ayunos, las vigilias, la intercesión, el clamor. Increíble, no debiera de ser así. Uno hubiera esperado que la iglesia se hubiera volcado al templo en gemido, en oración, en clamor. Lamentablemente las cosas no se dieron así. Todo lo anterior se debe asumir con profunda paciencia y discernimiento de espíritu, como la de Noé. Cuánta paciencia, esperanza y gemido tuvo Noé. El pobre Noé construyendo esa arca, fue mucho lo que gimió, fue mucho lo que lloró, fue mucho los clavos que metió llorando, esperando que Dios sí le cumpliera la promesa de que iba a llover, y así fue. Como la paciencia de Abraham,
Cuánta paciencia tuvo que haber tenido Abraham dejando su tierra, su parentela. Y el Señor le promete una descendencia como la arena del mar y le da dos muchachitos no más, llegó a tener. Abraham murió en esperanza y gimiendo por la confianza y el cumplimiento de las promesas que Dios le hizo. Moisés, uno ya ancianito mirando la tierra prometida allá al fondo, esa llanura verde que fluía leche y miel y atravesada por el río, y le dice el Señor, tú no vas a entrar, míralo de lejos. Y Moisés gemía en su corazón, esperando todas esas promesas de Dios. Y otros gigantes de la fe, Emuná, en la palabra de Dios y en la Biblia, y termino con este ejemplo del Nuevo Testamento, Pablo recostando su cabeza allí en el madero para que lo decapitaran. ¿Cómo sería el gemido interno de Pablo? Pablo decía que él lloraba por su iglesia, lloraba por sus discípulos, gemía por todo lo trabajo evangelístico, y Dios lo recompensó de bendición en bendición. La pregunta de fondo es, ¿está gimiendo la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste, derramaste tu corazón desde las vísceras, desde el vientre? ¿Cuándo fue la última vez que te dolió el estómago de llorar, de gemir por tu familia, por la empresa, por la ciudad, por tu cónyuge, por tus hijos, por el país? ¿Cuándo fue la última vez? Y el tercer gemido, recuerden, el primer gemido es el de la naturaleza, el segundo gemido es el de la iglesia y el tercer gemido es el del Espíritu Santo. Romanos 8, 26 al 17 dice así: y de igual manera el Espíritu nos ayuda, el Espíritu Santo, en nuestras debilidades. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Oh Señor, qué maravilla. El Paracletos en el original griego, el consolador, el abogado, el justificador, el docente, el maestro en el Espíritu Santo, no solo nos guía a toda verdad, no solo nos convence de pecado, justicia y juicio, sino que también gime, intercede por nosotros, clama por nosotros. La tercera persona que gime con gemidos indecibles, ¿sí? Gemidos inexpresables, privativo, se traduce como indecible, la letos, gemidos indecibles que no se entienden, que solamente el Espíritu Santo los comprende con el Padre y el Hijo. Ahí está traduciendo nuestras oraciones. A veces nuestras oraciones están cargadas de materialismo, de peticiones, cargadas de una cantidad de información que casi no tiene espiritualidad. Por eso el Espíritu Santo toma esa oración, ese gemir nuestro, y lo trasciende, lo traduce para que llegue a los pies, al estrado de los pies de nuestro Señor en su trono. El Espíritu Santo intercede por nosotros, ya que nuestras debilidades materiales no nos dejan interceder o clamar como conviene en el Espíritu, delante de la grandeza omnipotente y realeza de Dios. Necesitamos alguien que tome nuestra oración y la presente con dignidad, con altura, con calidad delante de nuestro Creador. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Por eso, en charlas pasadas yo hacía tanto énfasis. El segundo principio o disciplina que tenemos que tener los creyentes en tiempos difíciles es la comunión con el Espíritu Santo. Si tú tienes comunión estrecha con el Espíritu Santo, tienes la oportunidad de ser un intercesor, uno que gime delante de Dios, y eso es clave para que nuestras lámparas estén llenas como las 5 vírgenes prudentes, y cuando Él venga por nosotros, encontrarnos fieles y firmes. ¿Cómo logra todo eso el Espíritu Santo? Escudriñando nuestros corazones, tanto conscientes como inconscientemente, es decir, tanto despiertos como dormidos. En estos tiempos tan complicados como los que estamos viviendo bajo cuarentena de coronavirus. Necesitamos, como dice el salmista, el justo medita en su cama.
¿Te ha pasado a ti que de pronto estás durmiendo, pero sientes que tu espíritu sigue orando, que tu espíritu sigue clamando, que tu espíritu sigue gimiendo y hasta tu sueño es así? Pues ahí está el Espíritu Santo haciendo la obra en tu vida, en tus dones de creyente y en tu relación con el Espíritu Santo. Vamos a ir concluyendo, ¿sí? Gemidos indecibles en tiempos finales. Y dice Romanos 8, 16, 30, a manera de conclusión: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, hablando de Cristo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero sabe, ese texto somos muy buenos para citarlo abiertamente para el exitismo. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien si gemimos, si oramos y si tenemos comunión con el Espíritu Santo. Esa promesa tiene implicaciones y exigencias. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Somos hijos de Dios y herederos y coherederos con Cristo de la promesa y gloria de Dios. Amén. Las aflicciones actuales con el coronavirus, con las pandemias, con las guerras, con las dificultades, no se comparan con la gloria venidera, espiritual y material, que se manifestará a los que gemimos y lo esperamos. Y a los que aman a Dios con gemidos indecibles, todas las cosas les ayudarán para bien en todo lo que emprendan. Somos los hermanos del primogénito Jesucristo, conocidos, predestinados, llamados, justificados y glorificados por el Padre Eterno con todo su amor. Vamos a aprender, vamos a practicar las disciplinas de orar con gemidos indecibles. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por lo que hemos aprendido hoy a entender la importancia de la oración. Queremos que bendigas, oh Dios, de una manera especial la iglesia, los amigos, las amigas que nos escuchan, y permita, Señor, que de esta manera podamos, Señor de los cielos, aprender a gemir en el Espíritu para glorificar el nombre del Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús, y que la bendición tuya, Señor, sea para con todos los que nos escuchan y nos ven. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Dios les bendiga. Hasta una próxima oportunidad. Confraternidad La Floresta.